It was a house with 3 kids, and now it's just me and my silly pack of dogs. Durante años, Demi Moore y Ashton Kutcher fueron una de las parejas más sonadas de Hollywood. Desde su romance relámpago hasta su sorprendente ruptura, su relación hizo vibrar a fans y críticos por igual. Pero ahora, a sus 62 años, Demi revela por fin la verdad sobre Ashton. Y créenos, no te lo esperabas. Comenta uno si siempre has creído que su relación tenía problemas ocultos, o 0 si piensas que son la pareja perfecta. Vida temprana y reveses en su carrera. El 7 de febrero de 1978, Michael Kutcher, hermano gemelo de Ashton Kutcher, nació también en Cedar Rapids, Iowa, junto a Michael. Ashton recibió al mundo con los brazos abiertos. Era difícil predecir que estos 2 hermanos vivirían vidas llenas tanto de tragedias como de logros. Ashton, un bebé sano de 4 kilos, era un claro ejemplo de lo diferente que era de Michael, que pesaba solo 4 kilos y tenía unos pulmones demasiado pequeños para respirar. Michael tuvo que enfrentarse a los retos que supuso el diagnóstico de parálisis cerebral a los 3 años. Fue objeto de etiquetas hirientes y comentarios despectivos, y el patio de recreo se convirtió en un campo de batalla, pero siempre estaba Ashton, su hermano, en guardia para mantener a Michael a salvo de los agresores y asegurarse de que nunca le abandonaran. Ashton creció en un hogar católico convencional, por lo que su infancia no fue nada perfecta. Cuando los chicos tenían solo 13 años, el matrimonio de sus padres terminó debido a la tensión que produjo la enfermedad de Michael. Tras el divorcio, Ashton, Michael y su hermana mayor Topsa tuvieron que lidiar con las secuelas. El divorcio provocó un trastorno irreversible en sus rutinas diarias. En medio de la confusión, se produjo un desastre de proporciones mucho más graves. El corazón de Michael ya había empezado a fallar, y ahora le estaba fallando a él. El pronóstico no era bueno. Los médicos calculaban que solo viviría una semana sin un trasplante. Mientras estaba en el balcón del hospital, pensando en el último sacrificio que haría por su hermano, Ashton se sintió invadido por el amor y la desesperación. Consideraría un trato justo y ético poder cambiar su vida por la de Michael. En 24 horas encontró milagrosamente un donante, lo que permitió a Michael someterse con éxito a un trasplante de corazón. Por otra parte, las heridas causadas por estas catástrofes nunca se curaron del todo. Ashton se enfrascó en sus deberes y actividades extraescolares para mantenerse ocupado y desviar su atención del malestar. Su adolescencia, en cambio, estuvo marcada por la irresponsabilidad y el comportamiento antisocial. El desastre que vivió una noche puede echar por tierra todo su destino. A los 18 años, un estudiante de talento se vio envuelto en una red de repercusiones tras colarse en su instituto con su primo para escenificar una broma aparentemente inofensiva. No tenía ni idea de que su acto de desobediencia activaría una alarma silenciosa que acabaría llamando la atención de las autoridades y cambiaría para siempre la trayectoria de su vida. Los resultados fueron desastrosos en poco tiempo. A pesar de su reputación anterior como estudiante destacado, atleta y miembro de la Sociedad Nacional de Honor, Kutcher fue declarado culpable de robo en 3er grado. Se le obligó a pagar duras consecuencias por sus actos, incluidas 180 horas de servicios comunitarios y 3 años de libertad condicional. Por otra parte, los costes reales fueron superiores a las multas impuestas por la ley. A medida que los rumores sobre sus fechorías se extendían por su vecindario, Kutcher empezó a sentirse autocrítico. Su compañera fue incapaz de soportar la carga de su manchada reputación, y su relación terminó finalmente. No solo fue expulsado de los mismos grupos que antes alababan sus logros, sino que tampoco consiguió las becas universitarias por las que tanto había trabajado. Sus esperanzas de matricularse en universidades prestigiosas como la Universidad de Purdue o el Instituto Tecnológico de Massachusetts se vieron repentinamente truncadas. Se le negó el acceso incluso a las alegrías más fundamentales del instituto, incluido el baile de graduación, lo que tuvo los resultados más devastadores. El joven que antes se había mostrado tan prometedor ahora estaba confuso e inseguro sobre su futuro. Decidido a cambiar su vida, Ashton se matriculó en la Universidad de Iowa para estudiar ingeniería bioquímica y encontrar un tratamiento para la enfermedad de su hermano. Por otro lado, seguía atormentado por los fantasmas de su pasado. Se escapaba yendo a fiestas, y las mañanas solían estar manchadas por lo que había ocurrido la noche anterior. Buscó opciones laborales inusuales, como la venta de plasma sanguíneo, para pagarse los estudios. Para lograr sus objetivos, trabajó hasta la extenuación. Un encuentro casual en un pub de Iowa City cambiaría la vida de Ashton para siempre.
Un reclutador de modelos se puso en contacto con él y le informó de que se presentaba al concurso de modelos Fresh Faces of Iowa. Un sentimiento renovado de determinación impulsó a Aston a abandonar los maizales de Iowa y trasladarse a Nueva York. Lo que buscaba era la luz y la promesa de un futuro mejor que el que había vivido hasta entonces. La personalidad de Ashton Kutcher y sus extraordinarios atributos atrajeron a Hollywood al instante, cuando su carrera como modelo despegó. Por casualidad, Kutcher consiguió el papel de Michael Kelso en la exitosa comedia That 70's Show. Este fue el punto de inflexión que cambiaría definitivamente el curso de su vida. Su ascenso a la fama y a la notoriedad pública se debió al programa, que se estrenó en 1998. La creciente fama de Kutcher propició un auge de su profesión. Mostró su versatilidad como actor interpretando diversos papeles en películas, como la despreocupada comedia de Andy Wars McCarty y el desgarrador drama The Butterfly Effect. Sus interpretaciones, que destacaban por su innegable atractivo y su sensibilidad sin adulterar, le granjearon el respeto tanto de sus compañeros como de la gente de todo el mundo. A lo largo de su carrera, Kutcher llevó consigo las lecciones que había aprendido frente a las dificultades, incluso a medida que crecía su celebridad. Afrontaba cada nueva tarea con la misma tenacidad y compromiso que le habían mantenido en pie en sus momentos más oscuros. Problemas de salud y encuentros cercanos a la muerte. A lo largo de su vida, el actor Ashton Kutcher se enfrentó a una serie de problemas de salud que le obligaron a enfrentarse a su propia mortalidad y pusieron a prueba su fortaleza. Este incidente coincidió con su ascenso a la fama en Hollywood. Fue una persona persistente que se comprometió en la búsqueda de la autenticidad. Como resultado, dio lo mejor de sí mismo en sus actuaciones, a menudo llevando su cuerpo al límite para sacar adelante su profesión. Kutcher era una persona persistente. Uno de estos incidentes ocurrió cuando se preparaba para la película biográfica Jobs, en la que interpretaba a Steve Jobs, el conocido cofundador de Apple. El biopic Jobs se centraba en Steve Jobs, con el fin de asegurar su mejor actuación en el papel. Kutcher decidió seguir una dieta rica en fruta. La elección reflejaba los inusuales patrones alimenticios que Jobs era conocido por seguir. Le sorprendió saber que esta elección aparentemente sencilla tendría consecuencias tan nefastas a partir de entonces. Para él, fue un acontecimiento total e inesperado. Cuando empezaban a pasar los días previos al rodaje, Kutcher se encontró en un estado de dolor insoportable y con todo el cuerpo afligido. Esto ocurrió exactamente un par de días antes del inicio de la producción. Fue llevado de urgencia al hospital, donde le dieron un diagnóstico particularmente perturbador. Los niveles de su páncreas estaban gravemente desequilibrados y padecía una enfermedad potencialmente letal. También padecía una enfermedad crónica. El aspecto conmovedor e inquietante de la escena se debió en gran parte a que Kutcher comprendió la relación entre las circunstancias y la lucha del propio Jobs contra el cáncer de páncreas. Kutcher se dio cuenta de los paralelismos entre ambos, dado que el compromiso de Kutcher con su profesión casi le lleva a la muerte. La historia sirve como recordatorio de lo efímera que es la existencia humana. Esto fue el resultado del percance casi mortal de Kutcher, provocado por su intenso amor por su trabajo. A pesar de ello, siguió persiguiendo sus objetivos con la misma entereza y determinación inquebrantables que le habían llevado desde las profundidades de su mísera infancia hasta las cumbres de la fama de Hollywood. Dedicó a su papel toda su atención. Aún quedaba trabajo por hacer para solucionar los problemas de salud de Kutcher. Todo el público quedó conmocionado cuando el actor reveló que le habían diagnosticado un tipo raro de vasculitis. Este inesperado anuncio conmocionó a todo el mundo. Es un trastorno que puede tener efectos desastrosos y se caracteriza por la inflamación de los vasos sanguíneos. Una forma de esta enfermedad es la vasculitis. La enfermedad se había abatido sobre Kutcher con fuerza, arrebatándole la estabilidad, la vista y el oído, dejándole ante la aterradora perspectiva de que su vida cambiara irrevocablemente. Esa era una idea que le hacía sentir una gran tensión y angustia. Como Kutcher llevaba casi un año envuelto en una disputa tan complicada que pocos podían entender, el ambiente en el que vivía estaba envuelto en dudas y ansiedad. Como consecuencia de su implicación en el conflicto, el actor, antes imparable, quedó sumido en un estado de remordimiento tras descubrir que la misma sensibilidad con la que había dado vida a los personajes podía arrebatársela en un instante. Se había basado en esos sentimientos para dar vida a los personajes. Utilizando esos instintos, había dado vida a los personajes. Se le sometió a una batería de pruebas para determinar su fortaleza física y mental y asegurarse de que sería capaz de afrontar el difícil proceso de recuperación. A pesar de haber formado parte de cada una de estas situaciones,
Kutcher fue capaz de mantenerse positivo y con los pies en la tierra incluso en medio de las situaciones más duras. Antes había dado por sentada su capacidad para ver lo que le rodeaba, oír reír a sus seres queridos y defenderse por sí mismo. Sin embargo, había adquirido la capacidad de llegar a apreciar estas cosas básicas, algo que no había hecho antes, aunque fue una experiencia terrible. Aprendió a valorar aún más estas cosas. En ese mismo momento, se sintió abrumado por el agradecimiento que sentía por estas bendiciones y comenzó a valorarlas tanto como podía. Mientras luchaba por salir de la oscuridad causada por sus problemas de salud, Kutcher se dio cuenta de que tenía una fuerza recién descubierta en su interior. Aunque se había enfrentado a dificultades, estas no le habían engullido por completo. Sin embargo, sus esfuerzos habían tenido un impacto directo en su crecimiento hacia una versión más fuerte y agradecida de sí mismo. Ser capaz de mantenerse al tanto de sus problemas le sería muy útil en los años venideros. En lugar de enterrarse detrás de sus dificultades, había aprendido a elevarse por encima de ellas. Se han expresado oposición y desagrado hacia la iniciativa. La persona que Ashton Kutcher había construido con tanto esfuerzo se vio sometida a escrutinio en el momento en que el incidente empezó a enturbiar su ascendente estrellato. Anteriormente elogiado por sus simpáticos papeles y sus actividades humanitarias, el actor se encontraba ahora en medio de una tormenta que pondría a prueba su brújula moral y le haría enfrentarse a todas las ramificaciones de sus actos. La respuesta original fue provocada por Danny Masterson, un viejo amigo de Kutcher que también aparecía en la exitosa comedia That Satanda As Show. Después de que Masterson fuera declarado culpable de violar a 2 mujeres a principios de la década de 2000, Kutcher y su esposa, Mila Kunis, que ya había trabajado con él en proyectos cinematográficos, se vieron envueltos en una nube de tristeza. Kunis y Kutcher ya habían trabajado juntos en varias películas. Finalmente, Masterson fue declarado culpable de los crímenes y condenado a cadena perpetua, dado que Kutcher y Kunis habían contribuido con cartas de carácter al juez que supervisaba el castigo de Masterson. Esta elección acabaría desatando una furiosa tormenta de críticas. El objetivo de sus declaraciones era retratar a la persona que conocían, pero no lo consiguieron al utilizar un tono que no se ajustaba a lo que querían que el público entendiera. Destacó la influencia beneficiosa de Masterson en su vida y su firme dedicación a dejar las drogas. Kutcher hizo hincapié en el impacto positivo que Masterson tuvo en su vida, mientras que Kunis lo describió como un gran amigo y un hermano mayor increíble. Todas las partes estaban completamente desprevenidas para la respuesta, que fue repentina e inflexible en su severidad. Las cartas han sido consideradas una violación por varias víctimas, entre ellas una de las personas que acusó a Masterson. Estas cartas sacan a la luz de forma conmovedora el hecho de que los supervivientes suelen estar sometidos a una cultura de silencio y cuestionamiento. Los opositores persistieron en acusar a la pareja de anteponer su amor al sufrimiento de las víctimas, incluso después de que hicieran un esfuerzo por explicar sus intenciones en un video en las redes sociales. El video fue publicado por la pareja. Sin embargo, la discusión seguía siendo acalorada. A medida que crecían las críticas en torno al tema, Kutcher tuvo que tomar una decisión. Él y su ex esposa Demi Moore cofundaron la organización benéfica Sown para luchar contra el maltrato infantil, pero de repente atrajo la atención y las críticas. El objetivo de Sown era prevenir los abusos a menores. Habría sido difícil pasar por alto la aparente contradicción entre su apoyo público a Masterson y su función como defensor de las víctimas, aunque contrastaban fuertemente. Tras expresar su arrepentimiento por los errores que había cometido mientras ocupaba un alto cargo en Sown, Kutcher dimitió como presidente del Consejo de Administración. Sus comentarios estaban teñidos de melancolía y era capaz de comunicar a los demás la angustia que había infligido sin darse cuenta. Además, expresó que comprendía que sus acciones habían repercutido negativamente en la causa a la que había dedicado toda su vida. Dado que Kukis era miembro de la Junta, su abandono de su papel de observadora fue una admisión tácita de la importancia de su error de juicio. Kukis decidió que dejaría su puesto. Por el contrario, el problema aún no se ha resuelto a satisfacción de todos. A medida que se difundían las partes desenterradas del pasado de Kutcher, surgía un panorama aterrador de lenguaje y comportamiento ofensivos dirigidos a famosos menores de 18 años. Los descubrimientos arrojaron una larga sombra sobre la imagen meticulosamente construida de Kutcher, empezando por una grabación en un programa de telerrealidad en la que manifestaba su deseo de que los jóvenes intérpretes llegaran a los 18 años. Le siguieron comentarios sobre su relación en pantalla con una joven Koonies,
Ambas confesiones tuvieron un profundo impacto en la imagen que Kutcher había construido con tanto esfuerzo. Mientras luchaba contra las consecuencias de su comportamiento anterior, Kutcher se dio cuenta de que su fama y éxito no le protegían de las consecuencias de sus palabras y actos. Esta toma de conciencia se produjo a medida que aumentaba el número de respuestas. El artista, que se había ganado al público con su encanto juvenil y su ingenio, se enfrenta ahora a una epifanía que amenaza con destruir su vida personal y profesional. Este ajuste de cuentas puede devastar ambas facetas de su vida. Para que Kutcher maneje adecuadamente las consecuencias de esta tragedia, debe enfrentarse al largo camino que le queda por recorrer. A lo largo de este viaje, tendrá que reflexionar sobre sí mismo, mostrar un compromiso genuino con el crecimiento y el cambio, y enmendar sus actos anteriores. Hasta que esto no ocurra, no podrá pedir perdón a la gente a la que ha hecho daño ni recuperar la confianza que ha traicionado. El matrimonio fracasado. Se produjo un cambio irrevocable en la vida personal de Kutcher, que modificó profundamente la trayectoria de su trayectoria a partir de ese momento. En 2003 empezó a salir con Demi Moore, 15 años mayor que él el día de su primer encuentro. Ambos iniciaron una vertiginosa relación que superó todas las expectativas y captó el interés de personas de todo el mundo. Ambos establecieron una relación sentimental. Al principio, parecía que ni su edad ni las expectativas de los demás podían limitar su amor. La impresión que daban era esta. Sus sonrisas podían verse en las páginas de los periódicos, y su amor mutuo era evidente en cada aparición pública que hacían. Eran la personificación de la alegría. Tenían un aspecto alegre. Eran felices en todos los aspectos de su vida. Por otro lado, empezaron a aparecer grietas en la superficie, y estaban bajo presión a medida que el peso de su matrimonio crecía con el tiempo. Pero esto no fue lo único que ocurrió en el caso. Al principio de su relación, Moore, que entonces tenía 42 años, se quedó embarazada de su hijo. Esto ocurrió al principio de su colaboración. Este incidente causó importantes daños. A pesar de su entusiasmo ante la posibilidad de ser padres juntos, decidieron mantener la información en la más estricta confidencialidad. Esto se debió a su entusiasmo ante la posibilidad de ser padres de un niño juntos. Sin embargo, el destino de Moore tenía otras ideas y, a los 6 meses de embarazo, sufrió un aborto espontáneo muy doloroso. A los 6 meses de embarazo, algo sucedió. Sus esperanzas de ser padres se vieron abruptamente destruidas por este revés, que los dejó a ambos temblando por la conmoción de la pérdida. Ambos estaban conmocionados por la humillante pérdida, que les dejó en estado de shock. Kutcher, que por aquel entonces aún era un joven y le costaba aceptar la gravedad del asunto, se encontró en un escenario en el que no sabía qué hacer. No fue hasta muchos años después cuando concedió una triste entrevista en la que habló del dolor que le duró mucho tiempo y de la sensación de pérdida que nunca desapareció. Habló de cómo se sigue llorando cada uno de estos incidentes. Dijo que perder a un hijo del que se tiene la certeza de que nacerá es realmente difícil, sobre todo cuando se está tan cerca de creer que se va a ser padre. Según él, perder a un hijo es muy difícil. Dijo que es muy difícil perder a un hijo que uno está seguro de que nacerá. Y sus palabras estaban cargadas del peso de lo que pudo haber sido. Es posible que sus comentarios estuvieran muy influidos por lo que podría haber ocurrido. Al final, fracasaron en sus repetidos intentos de concebir mediante fecundación in vitro, FIV. A pesar de sus intentos por mostrarse como compañeros fantásticos, se vieron envueltos en una disputa privada que tuvo lugar a puerta cerrada y se mantuvo en secreto. No se pudo determinar la magnitud de su efecto en su relación. Tuvo un gran impacto. A lo largo de su matrimonio, que duró casi todo el tiempo que estuvieron juntos, los efectos se hicieron más notorios. En las revistas sensacionalistas circulaban rumores sobre el supuesto comportamiento inapropiado de Kutcher. Se afirmaba que estaban asediados por acusaciones de infidelidad y que estaban rodeados de ellas. Moore describió en su libro la abrumadora sensación de pérdida y el terrible dolor que sintió tras darse cuenta de que la persona a la que amaba la había abandonado. También describió el intenso dolor que le causó la traición. Moore quería publicar su libro para recordar sus experiencias. La diferencia de edad entre ambas personas, que en su día fue un punto de atracción, acabó convirtiéndose con el tiempo en un punto de discordia. Aunque estaba en la flor de la vida, Kutcher luchaba por equilibrar las exigencias de su carrera con las expectativas de su matrimonio. Aunque aún estaba en la flor de la vida, este era el caso. Por otra parte, no podía elegir entre las dos opciones diferentes. Después de lo que pareció una eternidad, la pareja finalmente anunció su separación en 2011. Esto ocurrió después de lo que pareció una eternidad. En un comunicado,
Kutcher reconoció el dolor y la sensación de fracaso que conlleva el fin de un matrimonio. También habló del sentimiento de fracaso que conlleva un matrimonio fracasado. La pareja luchó en los años siguientes para llegar a un acuerdo sobre la división de sus bienes y el coste emocional que su separación tendría para ellos. La pareja solicitó el divorcio durante este tiempo, lo que supuso un proceso difícil y prolongado. Moore pintó el retrato de un hombre que había cambiado durante su relación, mostrando a una pareja que, como resultado de su vínculo, se había vuelto emocionalmente distante y alejada de sus sentimientos. Para Kutcher, su divorcio de Moore fue un punto de inflexión en su vida porque le hizo enfrentarse a la versión más responsable de sí mismo en la que se había convertido. Había pasado mucho tiempo desde que Moore y Kutcher se casaron. Se mostró abierto y sincero sobre el dolor que sintió a raíz del suceso y la sensación de fracaso que le había rodeado después de que llegaran a un acuerdo de divorcio. Se le ocurrió que había sido bastante abierto sobre ambos sentimientos, incluso en las circunstancias más terribles. Kutcher fue capaz de encontrar razones para seguir siendo optimista a pesar de la situación imperante. A lo largo de su vida, llevó consigo el hecho de haber perdido a seres queridos, el recuerdo del niño que nunca había nacido y el afecto que no había recibido. Todos y cada uno de estos elementos le acompañaban. Hablaba de los acontecimientos que tuvieron lugar durante la disolución de su matrimonio, de las lecciones que había aprendido y del desarrollo personal que siguió a esas experiencias. Llevaba consigo el peso de sus pérdidas mientras proseguía su camino. Además, la vida personal de Ashton Kutcher se vio aún más afectada por una serie de acontecimientos desafortunados, que dejaron una huella indeleble en su psique. Todas estas catástrofes ocurrieron en rápida sucesión, una tras otra. Su pena comenzó con el dolor que le produjo la ruptura de su matrimonio con Demi Moore, pero ese fue solo el principio de su sufrimiento. Como si la angustia que padeció a raíz de su fallido matrimonio con Demi Moore no fuera suficiente para hacerle desgraciado. El fallecimiento de seres queridos, tanto los que había conocido en persona como aquellos con los que había compartido la pantalla, devastó su vida y ensombreció su existencia. Su vida quedó destrozada y su existencia ensombrecida. Al mismo tiempo, esto le sirvió para recordar los caprichos del destino y la naturaleza precaria de la existencia. Brittany Murphy, que había sido la anterior coprotagonista y prometida de Kutcher, falleció inesperadamente, lo que supuso una de las pérdidas más terribles que ha tenido. Fue en el rodaje de la comedia romántica Just Married cuando ambos entablaron conversación por primera vez. Esto se debió al hecho de que su química en la pantalla ya se había desbordado en un breve pero apasionado romance fuera de la pantalla antes de hacer su primera aparición juntos. El hecho de que no estuvieran conectados físicamente no impidió que Kutcher desarrollara sentimientos de afecto hacia Murphy que iban más allá de su relación personal. Esto se debió a la contagiosa energía de Murphy y a su impresionante sonrisa. Decir que Kutcher quedó destrozado al enterarse de la inesperada y desafortunada muerte de Murphy a los 32 años sería quedarse corto. Murphy falleció a los 32 años. Una persona que era tan joven, tan viva y tan llena de posibilidades falleció como consecuencia del trágico suceso, lo que le provocó un estado de negación por haber provocado la muerte de la persona. La pérdida dejó a Kutcher en un estado de incertidumbre y confusión emocional. Cuando ella falleció, sintió profundamente el vacío que dejaba tras de sí, y describió cómo su ausencia atenuaba la luz de su vida. En lugar de intentar encontrarle sentido, se centró en apreciar su recuerdo y la persona que era. Creía que buscar una explicación o una solución era inútil. Mientras rememoraba, recordaba su vibrante presencia, como siempre era la primera en actuar y cómo iluminaba cada habitación en la que entraba. También la recordaba con cariño como su pareja de baile favorita. Sus recuerdos dejaban claro que se enfrentaba a un profundo dolor. Sin embargo, el fallecimiento de Murphy no fue la única tragedia que afectó a la vida de Kutcher. La noche del asesinato de Ashley Halloran, Kutcher se dirigía a su casa sin ser consciente del horrible crimen que acababa de cometerse. Trágicamente, su vida ya había sido tomada. Cuando llegó, vio su coche en la entrada, pero no recibió respuesta en la puerta. Supuso que estaba enfadada con él por llegar tarde y se marchó. No fue hasta el día siguiente cuando se descubrió su asesinato, lo que convirtió la noche en una noche de lamento y tristeza. Lo primero que le vino a la mente al mirar por la ventana fue que la alfombra que había sobre él tenía salpicaduras de sangre. Fue una sorpresa total y absoluta para él la primera vez que tropezó con ella. En cambio, realizó una investigación más exhaustiva y descubrió que se trataba de glóbulos rojos. La culpa y el dolor que Kutcher experimentó ese día en particular continuarían haciéndole sufrir durante muchos años.
se necesitaría una cantidad de tiempo considerable para este periodo de tiempo. Debido a la existencia de estas sensaciones, uno recordaba constantemente lo frágil que es la vida y cómo un solo momento puede alterar significativamente el curso de los acontecimientos. A Kutcher le costó asumir su propia mortalidad inmediatamente después del repentino fallecimiento de Ellerin. Sobre todo, le aterrorizaba la posibilidad de fallecer en un futuro próximo. Después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que cualquier cosa, incluso los que parecen invencibles, nos puede ser arrebatada en un instante. El concepto de perder a personas que habían tenido un impacto tan significativo en su vida de forma constante a lo largo de su vida era incomprensible para Kutcher. Fue un problema con el que tuvo que lidiar durante todo su viaje. Además, le costó asimilar y poner en práctica este concepto. Tomarlo como un hecho fue un reto para él. Tanya Roberts, que había trabajado anteriormente con él en That 70's Show, dejó el programa en 2021, lo que hizo que una posición ya difícil fuera aún más difícil para él. Durante su etapa en That Program, Tanya Roberts fue su compañera de reparto. Tanya Roberts formaba parte del elenco que aparecía en That 70's Show. Tanya Roberts, que había sido su coprotagonista, falleció a principios de año. A raíz de este terrible suceso, nos dimos cuenta de que el tiempo tiene el potencial de llevarse a las personas que nos importan, y nos impartió una valiosa lección. La catástrofe fue el catalizador que nos hizo darnos cuenta de ello. La experiencia nos enseñó una valiosa lección. Se llegó a la conclusión de que la noticia inicial de su fallecimiento se produjo demasiado pronto, lo que agudizó los sentimientos de dolor y ansiedad que Kutcher y los demás intérpretes estaban experimentando en ese momento. Esta fue la conclusión a la que llegó la investigación. Al final, se demostró que las acusaciones eran precisas. Antes de su marcha reinaba una gran ambigüedad, que fue otro factor que contribuyó al aprieto en que nos encontramos. La incertidumbre fue el principal factor que nos llevó a la situación actual. En el transcurso del incidente, Kutcher se esforzó por dar sentido a la importancia de estas pérdidas y a cómo habían moldeado quién era él. Durante su discurso, subrayó el valor de recordar las vidas de las personas que han marcado una gran diferencia en el mundo y la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo que pasamos con las personas que son importantes para nosotros. También subrayó la necesidad de recordar las vidas de quienes han influido en el mundo. A pesar de su pérdida, Kutcher consiguió encontrar momentos de esperanza y la fuerza para resistir. Esto era algo que él podía hacer, y lo consiguió. Afirmó que estas catástrofes le habían proporcionado un profundo aprecio por las relaciones que mantenía a diario con su comunidad y un sentimiento de asombro por la belleza y la fragilidad de la vida. Además, afirmó haber adquirido aprecio por el esplendor de la vida. Explicó con detalle cómo estas lamentables experiencias le habían enseñado a valorar la vida. En la siguiente sección describe las diversas formas en que ha desarrollado la capacidad de reconocer la belleza de la vida. Se llevó consigo los recuerdos de las personas que había perdido, el afecto y la alegría que le habían proporcionado y la profunda influencia que habían ejercido en su vida. Cuando reanudó su viaje, llevó consigo esos recuerdos. Mientras realizaba otras actividades, mantuvo estos recuerdos cerca de su corazón. Estos recuerdos le acompañaron en su viaje a medida que su vida evolucionaba y se encontraba con situaciones nuevas. Hace poco, en febrero de 2025, Ashton Kutcher sigue activo tanto en su vida profesional como personal. En enero de 2025, fue visto ayudando a un amigo durante un incendio forestal, demostrando su compromiso de ayudar a los demás. En septiembre de 2023, Kutcher dimitió de la organización contra el abuso de menores que cofundó, tras las críticas recibidas por las cartas que él y su esposa, Mila Kunis, escribieron en apoyo de Danny Masterson durante su juicio. En cuanto a su salud, Kutcher ya ha hablado de su lucha contra una rara forma de vasculitis, una enfermedad autoinmune que le afectaba a la vista, el oído y el equilibrio. Agradeció a su esposa, Mila Kunis, su apoyo incondicional durante este difícil periodo. En el frente familiar, Kutcher y Kunis han estado disfrutando del tiempo con sus hijos. En octubre de 2024, asistieron a un partido de la WNBA en Los Ángeles con sus hijos, mostrando su apoyo a Caitlin Clark, de la Universidad de Iowa. En general, Ashton Kutcher sigue comprometido con diversas actividades, equilibrando su carrera, su vida personal y sus esfuerzos filantrópicos. Una cosa es segura, esta historia no ha terminado. ¿Crees que Demi Moore se ha liberado por fin de su pasado o que hay algo más en esta historia? Dínoslo en los comentarios y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el botón de notificación para recibir más revelaciones exclusivas de Hollywood.